Hola, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio en el profeta Jonás. Verdaderamente un, un estudio bien interesante, ¿verdad? Bien interesante. Y la mera verdad, llego a la conclusión, quizás no en todas las personas, pero verdaderamente creo que dentro de mí existe un Jonás verdaderamente. De acuerdo a la actitud de este profeta, de acuerdo a lo que él hizo, creo verdaderamente que yo me puedo poner en los zapatos de Jonás y ser culpable verdaderamente de la misma situación en la que él cayó. Vimos verdaderamente aquí que nos quedamos donde Jonás entró a la ciudad de Nínive el camino de un día y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y la noticia llegó hasta el rey, y el rey también proclamó un edicto de que todo hombre, tanto como seres humanos y como los animales, no gustaran de alimento alguno, ni siquiera bebieran agua. Y decía él: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y verdaderamente hablé un poco de la propiciación, que Jesucristo es nuestra propiciación. El sacrificio de Jesucristo, verdaderamente Él es nuestra propiciación, porque es el sacrificio que agradó a Dios delante de su presencia para apaciguar y apartar su ira contra nosotros por causa del pecado. Él es verdaderamente la propiciación. Eso es propiciación. Es un presente o un regalo, en este caso un sacrificio que agradó a Dios para apaciguar su ira, su enojo contra la humanidad por causa del pecado. Pero ahora, porque Dios nos ha dado una salvación tan grande, ahora, ¿quién escapará de la ira del Cordero si no se arrepienten? Si no reciben el perdón de sus pecados. Dice en Apocalipsis, cuando empieza la gran tribulación, que hay de los moradores de la tierra, porque la ira del Cordero la copa de la ira del Cordero será derramada sobre la tierra durante la gran tribulación. Y verdaderamente Jesucristo tiene todo el derecho, que si hemos menospreciado verdaderamente su gracia y su misericordia, ¿por qué no recibir el enojo de su ira sobre nosotros? Pero bueno, aquí Jonás está en la ciudad, proclamó, se arrepintieron, toda la ciudad está verdaderamente en ayuno, vestidos de cilicio. Aún el rey se paró de su trono, se quitó de su silla, se quitó sus ropas reales y se vistió de cilicio. Y todo esto lo hicieron, ¿verdad? Dice el mandato del rey. Dice: llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mano del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino,
de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vino y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias Padre Santo por permitirnos levantarnos un día más de vida, Padre. Verdaderamente Señor, mirando Señor este panorama en las Escrituras, podemos ver y palpar verdaderamente que tu misericordia es tan hermosa y es verdaderamente grande, Señor, para con la humanidad. Ayúdanos, bendito Dios, a recapacitar también nosotros de la misma manera en nuestra situación, en nuestro pecado, en nuestra maldad, y mirar verdaderamente la condición en la que nos encontramos sin Cristo en nuestras vidas, a una condenación certera, a un lago de fuego, a una segunda muerte. Ayúdanos, bendito Dios, sé propicio para con nosotros. Sé misericordioso, Señor. Hallemos gracia delante de tus ojos por medio de la sangre de Cristo, que nos cubre con su sangre y nos limpia de todo pecado, Padre. Tráenos verdaderamente a un arrepentimiento verdadero. Si esta nación, esta ciudad de Nínive, se compungieron de corazón solamente a la noticia de que tú destruirías Nínive en 40 días, Señor, que dentro de 40 días Nínive sería destruida. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos verdaderamente a descansar en tu misericordia, a tomar o echar mano de la propiciación que tú has puesto disponible para nosotros, para apaciguar tu ira delante de nosotros, Señor, por medio de Jesucristo. Ayúdanos, muéstranos qué tienes que hablarnos hoy a través de este maravilloso libro, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te damos las gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, bendito Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas nuevas que nos acompañan. Aquí continuamos en nuestros estudios tratando de llevar una consistencia. Beatriz Gómez, buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues espero en Dios que este ministerio sea de bendición para sus vidas. Su servidor, el hermano Inocencio, y el propósito de este ministerio es de que crezcamos juntos verdaderamente en la sana doctrina, en lo que tenemos en las Santas Escrituras. No soy un erudito teólogo, ¿verdad? Pero el deseo más grande de mi corazón verdaderamente es enseñar lo poco que el Señor me permite comprender en su palabra y enseñarlos a otros. Y que así juntos crezcamos verdaderamente en la sana doctrina, fuera de todo movimiento religioso y denominacional. Porque las religiones y las denominaciones verdaderamente a veces caen en disputas por causa de la doctrina, que yo creo esto, nosotros creemos aquello, no te juntes con aquellos porque ellos creen en esta cosa o en aquella cosa, y muchas de las veces están lejos verdaderamente de lo que la Biblia enseña. Pero bueno, continuemos en nuestro estudio porque el tiempo vuela. Jonás capítulo 4. Ay, Padre mío.
Cámara, por favor. Tengo un poquito de espacio el internet. Jonás 4. Perdón, no hubiera arreglado antes. Aquí vemos después ya que toda la ciudad de Nínive se arrepintieron. Se arrepintieron, se pusieron en cilicio, se vistieron de ceniza, se metieron a un ayuno verdaderamente nacional, se pudiera decir. Después de esto, dice el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aquí Jonás dice que oró a Jehová y le dice, ¿verdad? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Si voy y se arrepiente, o si voy y Dios los perdona y no les da su merecido, verdaderamente ahí podemos ver el corazón de Jonás era que él quería verdaderamente que toda la gente de Nínive recibiera su merecido, que Dios verdaderamente los ejecutara. Por eso digo que muchas personas, quizás no todas, pero yo me cuento entre unas de ellas, yo tengo un corazón de Jonás verdaderamente. Cuando alguien me hace algún mal, yo quiero que Dios le dé su merecido. Yo quiero vengarme. Yo aparto el favor de esa persona. Digo, órale, vas a ver, se le va a ofrecer. Va a querer que le ayude, va a querer que extienda yo su favor. Me hizo un mal va a recibir. A mí sí me las va a pagar y no la cobramos de esa manera. Porque la mera verdad, la ley humana, o en nuestra naturaleza, de acuerdo a nuestra naturaleza caída en el pecado, la ley de los mandamientos que Dios pone en la palabra de ojo por ojo, diente por diente, es la que obedecemos más. No obedecemos verdaderamente, no adulterarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni su buey, ni su automóvil, ni sus posesiones, ni su trabajo, ni su mujer. Y verdaderamente, de todos los mandamientos de Dios, creo que el que obedecemos verdaderamente bien es donde dice Dios, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Que si el hombre mata espada, espada debe de morir. Y esa ley si la aplicamos, esa ley estamos finísimos para obedecerla. Y aquí Jonás verdaderamente miraba la paja que estaba en el ojo de toda la gente de Nínive, pero él ni siquiera se daba cuenta de la viga que estaba en su ojo. Miren el corazón de estas personas de Nínive, dicen, se proclamaron todos en ayuno y arrepiéntanse, vuélvanse de su maldad. ¿Quién quite y se apague la ira de Dios contra nosotros y no perezcamos?
Acuérdense que ellos lo más seguro es que tenían el testimonio no muy lejano de lo que aconteció en Sodoma y Gomorra. Es posible que se podían ver las cenizas y todo lo que aconteció ahí en ese lugar. Es posible que estaba visible ante los ojos de todos ellos el testimonio de eso que había acontecido, y esta nación creyó a Dios y se arrepintió, le pidió perdón a Dios. Y aquí vemos a Jonás enojado, molesto, porque dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, que si se arrepienten tú los vas a perdonar, no les vas a dar su merecido. Y Jonás verdaderamente huyó a Tarsis porque él lo que quería era que Dios le diera su merecido a la ciudad de Nínive, a toda la gente que estaba ahí, que los exterminara verdaderamente, que aconteciera sobre ellos como aconteció como Sodoma y Gomorra. Aquí él todavía no se da cuenta si Dios los va a perdonar o no. Se sale de la ciudad. Me imagino que se subió a un cerro, a una loma, donde se miraba la ciudad. Y dice que ahí se paró hasta ver qué acontecería de la ciudad. ¿La irá a destruir Dios? ¿Su arrepentimiento será verdadero? De aquí voy a echar un vistazo a ver qué le va a suceder a la ciudad. Y ahí se puso una ramada, se debe haber puesto unas varas así para hacerse una sombra. Y mientras está ahí mirando, observando, yo creo que hasta que se cumplieran los 40 días, para ver si Dios iba a ejecutar su condena contra la ciudad o no. Y mientras él está ahí, dice el versículo 6 que y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas de la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, quisiera morirme por el coraje, lo que sentía, lo que estaba pasando. Acuérdense que está decepcionado porque Nínive no recibió lo que él deseaba contra ellos. Entonces dijo Jonás, ¿verdad? Tanto me enojo. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí vemos, ya ahí concluye el libro de Jonás, y aquí vemos verdaderamente el corazón de Jonás. Él quería que Dios le diera su merecido a la gente de Nínive, que los exterminara, que los matara, que los destruyera.
porque su maldad era grande. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos cosas grandes, serias, pecado verdaderamente que nos es difícil comprender en la misericordia, en la gracia, en el perdón de Dios, pecados feos en gran manera? Por ejemplo, ¿qué pensaríamos de un padre que viola a su propia hija y la embaraza? ¿Qué pensaríamos de algo así? Que si fuera nuestro propio padre en nuestra familia y violara a una de mis hermanas, hija de él mismo, y la embarazara. No quisiera verdaderamente levantarme contra mi padre. No verdaderamente mi corazón decidiera nunca jamás perdonarlo, la mera verdad, por la maldad que hizo. Así se arrepintiera, así llorara, así pidiera perdón a toda la familia, así viviera miserable por el resto de sus vidas, culpable, arrepentido de lo que hizo. ¿No haríamos nosotros lo mismo que Jonás? ¿No desearíamos el mal? ¿No desearíamos verdaderamente que Dios le diera su merecido? ¿Que Dios le quitara la vida? ¿Que se fuera al infierno? ¿Que se perdiera en el lago de fuego? ¿Que ese fuera su destino para siempre? Como seres humanos, la verdad, sí. Como seres humanos, la mera verdad, sí. Mucho más si la persona fuera un desconocido. Sí, mucho más si fuera una persona desconocida. Imagínense que vivimos en una colonia y una persona ahí que es ladrón todo el tiempo durante nuestra niñez hasta nuestra madurez ya como adultos. Esta persona nos ha robado todo el tiempo. Ha robado una cosa u otra. Se ha robado herramientas de la casa, se ha robado esto, juguetes, aquello. Pero toda su vida ha sido así. Y verdaderamente no quisiéramos verdaderamente que le viniera mal a esta persona. No quisiéramos verdaderamente que Dios le diera su merecido. Y después de todo eso, que viniera y violara a todas las mujeres en nuestra casa, en nuestra familia, a todas, no nomás una. ¿No diríamos que esta persona no tiene perdón de Dios? Y la mera verdad, es algo humano, es algo natural en nosotros llegar a esas conclusiones. Imagínate que si alguien violó a tu niña, a tu hija, a tu hermana, y Dios te dice, ve y dile a esa persona que se arrepienta y pida perdón. ¿Quién quite y Dios lo perdone? ¿Quién quite y se arrepienta verdaderamente y reciba el perdón de sus pecados? ¿Lo harías? ¿Te levantarías verdaderamente de tu posición, de tu corazón, y irías y le predicarás el Evangelio? No creo que tuvieras corazón para hacerlo. Yo no creo que aún... Me costaría mucho, aún conociendo el Evangelio, conociendo a Cristo, la mera verdad, porque no lo vivo. Porque no lo vivo puedo decir, no, yo sí lo haría. Pero viviéndolo verdaderamente en mi propia carne, de que se debe de enfrentar el asunto, se debe de enfrentar. Se le debe de decir, se debe de exponer su pecado para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, si niega verdaderamente su maldad,
Si no se arrepiente, entonces sí, ya queda en el juicio de Dios. Y Dios le dará su merecido. Dios entonces sí obrará contra esa persona. Pero si se arrepiente, ¿tendrá verdaderamente el perdón de Dios para su vida? Cristo murió por él. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, tanto por ti, por mí, como por esa persona que nos hizo mal, nos hizo daño. Y me pongo por ejemplo la maldad esa de la violación, porque como seres humanos, la mera verdad, creo que es lo más bajo que un hombre pueda llegar. Y sí hay circunstancias así, sí hay padres que han violado a sus propias hijas, sí hay padres que han manoseado a sus propias hijas. Yo conozco familias que han sido afectadas por esa situación. No se diga que un pariente cercano a la familia, un cuñado, haya haber violado a una niña. ¿Se imaginan que tu propio cuñado, tu yerno, tu esposo, haya haber hecho eso en tu propia familia? Que te violó a tu niña cuando tenía 5 años de edad, 6 años de edad. Tu esposo que hiciera eso con tu hermanita de 4 o 5 años de edad. Tu cuñado. ¿No desearías verdaderamente que Dios le diera su merecido? Una cosa sí sé, que si la persona no se arrepiente, tendrá su parte en la condenación eterna y Dios lo juzgará, si no en esta vida, en la venidera, pero Dios no se quedará con los brazos cruzados. Y más si su pecado sale a la luz, si ya se manifestó. ¿Se imaginan? Si una persona, el agredor, si hace eso y se arrepiente, y no se arrepiente, lo va a negar, va a decir que no fue cierto, que no es cierto, que él nunca hizo eso. Pero si reconoce su pecado y su maldad, se arrepiente, recibirá misericordia de Dios, y si no, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer verdaderamente en las manos de un Dios vivo, que habiendo un perdón de pecados tan precioso por la sangre de Cristo, estas personas no se arrepientan verdaderamente de su maldad. Pero ya el juicio está en Dios, ya no está en nosotros. Pero aquí vemos verdaderamente Jonás se hizo su enramada para cubrirse del sol y ahí se quedó. Y durante una noche, no sé cuántos días pasó ahí, pero en una noche Dios hizo creer una enramada, una calabacera que cubrió su enramada que se hizo y le dio sombra. Y estaba bien contento él por la calabacera, porque estaba fresco, estaba bien a gusto en la sombrita que Dios le dio con esa calabacera. En cuestiones de una noche nació y creció y le cubrió toda su enramada que se había hecho. Y luego, a la siguiente noche, Dios manda un gusano y se come la calabacera y se seca. Despierta a Jonás y Dios mandó un viento que le tumbó, yo creo, su enramada y le pegaba el sol en la cabeza y deseaba morirse. Dice, mejor sería para mí la muerte que la vida, dice Jonás. Era tanto verdaderamente el deseo de Jonás, de su corazón, que a Nínive
Dios la condenara, Dios la castigara verdaderamente, le diera su merecido. Era tanto verdaderamente el deseo en el corazón de Jonás de ver la ciudad de Nínive destruida. Y le dice Dios, tanto te enojas por la calabacera que ni siquiera la sembraste, ni trabajaste en ella, ni la regaste, y en el periodo de una noche creció y te dio sombra, y en el periodo de una noche pereció. Tanto te enojas por esa calabacera que tú no tuviste nada que ver de que crecerla, que tú no la hiciste, que tú no la sembraste, que tú no la cultivaste. Sí. Y dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en lo cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de una noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Será que solamente está contando esa cantidad de niños pequeños que todavía no sabían distinguir lo que era su mano derecha y su mano izquierda? Porque las personas adultas yo creo que sí sabían distinguir cuál era su mano izquierda y cuál su derecha, pero los niños, un infante que yo creo que entre los 7 años para abajo, 8 años, no sabe distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. ¿Será que eran 20,000, 120,000 niños que había en esa ciudad sin contar a los adultos? Y Jonás ni siquiera por ellos tenía compasión, él quería muerte. Él quería la muerte para Nínive, él quería la destrucción para Nínive, sin importarle que hubiera niños ahí, sin importarle que hubiera niños pequeñitos. Él quería que Dios los exterminara. Porque la mera verdad, estos niños pequeñitos, y es así, que no saben cuál es su mano derecha y su mano izquierda, habla de niños pequeños que están sin culpa. Ellos no saben discernir lo bueno y lo malo. Ellos todavía sobre su conciencia no son conscientes de la maldad de sus vidas. Aunque todos desde niños somos traviesos y pecamos contra nuestros padres, contra Dios, la desobediencia está en nosotros. A un niño chiquito dile, no hagas eso, y al ratito ya está ahí queriéndolo hacer otra vez, y le dices, no lo hagas, y ahí está. ¿Por qué? Porque está vendido a desobediencia. Pero el niño no sabe distinguir de lo bueno y de lo malo. No sabe la diferencia de obedecer y desobedecer. Verdaderamente Dios tendría el corazón para destruir a esta gran ciudad juntamente con sus niños. Que Dios nos guarde verdaderamente y nos ayude a mirar al Jonás que tenemos en el corazón, en nosotros mismos, para hacerlo morir por medio de un arrepentimiento verdadero, para reconocer esa naturaleza jonasaica, si se pudiera decir una palabra así. Porque la mera verdad, yo reconozco esa naturaleza en mí. La naturaleza de darle su merecido, Dios. Esa persona, la mera verdad, le merece que le vaya mal. Si una persona verdaderamente me mirara tirado en una autopista con el carro descompuesto y necesito que me pasen corriente, que me ayuden a pasarle corriente a mi carro para que prenda, y pasa un señor ahí y es el único señor ahí, está, es una carretera sola, y pasa una persona ahí y le hago señas y le digo,
y se para y le digo, ¿me puedes pasar un poco de corriente para prender mi carro? Y me diga, no tengo tiempo, estoy atrasado en otra ocasión, y se va. Y más adelante, ponle tú, pasa 1 hora, 2 horas y alguien pasa, me da corriente y echo a andar mi carro. Y luego, si yo soy mecánico, y me voy y sigo mi camino, y más adelante encuentro a aquel señor que se negó a ayudarme con el carro averiado, y sé que tiene el problema, sé qué problema tiene su carro y puedo ayudarlo. Y lo miro, ahí te dejo, te hubiera ayudado, pero no, porque no me quisiste pasar corriente y me voy. ¿A poco no tenemos un corazón de esa manera? Bueno, al menos yo sí, no sé ustedes, pero no tenemos verdaderamente una actitud jonaica, si le podemos decir así. Tenemos un Jonás dentro de nosotros. Me hizo mal, que mal le venga. No me ayudó en aquella ocasión, yo no le voy a ayudar. Me lastimó, yo no le voy a ayudar. Aunque sé que necesita, yo no le voy a ayudar. No lo voy a levantar, ahí lo voy a dejar tirado. Se lo merece, es lo que merece. Él mismo se lo buscó. Pero bueno. Podemos ver al final de todo, Dios no condenó a Nínive. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. Mire que Jesucristo nos exhorta a que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos. Vamos a buscarlo. Dice Jesucristo 5:44. Dice el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, sí se dijo eso en la ley. Y obedecemos esa ley verdaderamente. Pero yo les digo, dice Jesús, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y el que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Dios verdaderamente nos llama a ser misericordiosos, porque Dios es misericordioso, tardos para la ira, buscar verdaderamente reconciliar. ¿Cuántas veces has pedidole a Dios en oración por tu enemigo, por aquella persona que te hizo mal? ¿Sabes la razón, el motivo por qué dice Jesucristo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen? La pregunta del millón. Y siempre cuando
te salga coraje contra una persona que te haga mal, preguntémonos siempre, ¿acaso Cristo solamente murió por mí y no por esa persona? ¿Acaso la muerte de Cristo la hizo con preferencias? ¿Murió por unos y por otros no? ¿Acaso no es Él el Cordero de Dios que dio su vida para quitar el pecado del mundo o de toda la humanidad? El homicida, el violador, el hombre que nos ha hecho mal, daño sobremaneramente grande, no lo podemos perdonar. Queremos que Dios le dé su merecido, que lo condene, que le venga mal. Porque creo que la mayoría de todos nosotros, para no ofender a aquellos que no lo quieran reconocer, para no decir todos tenemos un Jonás verdaderamente en nosotros. Verdaderamente el propósito de este estudio, espero en Dios que reconozcamos ese Jonás que vive dentro de nosotros, queriendo el mal para el pecador, para el malo, para el desobediente, para el que no nos ayuda, para que no extiende de misericordia cuando lo necesitamos, para aquel que nos dañó, que nos ofende y queremos el mal contra ellos. ¿Acaso Cristo no murió en la cruz por él? Padre, ayúdanos, Señor, verdaderamente lo necesitamos. Mucho que reflexionar verdaderamente en este libro. Lo lees así, lo puedes leer así una pasada, ok, sí, está bien, se lo comió el pez, huía de Dios, por eso le vino ese mal. Y no, Dios lo sacó verdaderamente del sepulcro. No, Dios lo volvió de la muerte a vida al Jonás, porque hubiera perecido dentro del pez. 3 días y 3 noches habrá muerto Jonás dentro del vientre del pez. Y Dios le volvió a dar el aliento de vida y le dijo al pez que lo vomitara. Y Dios verdaderamente volvió el espíritu de vida en él. No lo sabemos, pero si fue así, y si Dios lo volvió de muerte a vida en su desobediencia de él, ¿no haría lo mismo de perdonar a la ciudad de Nínive? A una ciudad verdaderamente en desobediencia, en pecado, en maldad. Si Dios le perdonó la vida a este profeta desobediente, a un profeta que sí sabía que había un Dios vivo, que había un Dios verdadero, ¿no perdonaría a Nínive, que ni siquiera sabía que en Jerusalén había un templo? No lo sabemos. Y este profeta, conociendo al Dios verdadero, al Dios vivo en su desobediencia, Dios le dio la vida de vuelta y lo perdonó, teniendo una relación con Dios en su desobediencia. Verdaderamente, si trataba a Dios, verdaderamente si tenía que darle juicio a alguien y condenar a alguien y destruir a alguien, era esa persona que tenía una intimidad, una relación con Dios y que lo conocía, antes que aquellos que no lo conocían. El juicio verdaderamente empieza por la casa, por los hijos, la disciplina, los cinturonazos, el castigo, la vara. Es para el hijo, no para el que no es hijo. Dios nos ayude, la mera verdad. Dios nos ayude. Jonás miraba la desobediencia de Nínive, el pecado de Nínive, pero no miraba su rebeldía contra el Dios vivo, que Dios le había dado un mandato y él no quiso hacerlo. Y Dios lo sacó de muerte a vida.
y quería que le dieran muerte a la ciudad de Nínive. Si Dios verdaderamente nos ha perdonado, nos ha dado una salvación tan grande por medio de Cristo Jesús, y la propiciación, el sacrificio, la gracia, la misericordia de Dios que nos ha dado por medio de la muerte de Cristo, ¿no está disponible para nuestros enemigos la mera verdad? Sí, amén. Bueno, concluimos. Padre bendito, gracias Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a reflexionar y a reconocer, Señor, nuestro Jonás en nuestro corazón, Señor. Queremos juicio y condenación para aquellos que nos hacen mal, para aquellos que pecan contra nosotros, pero no lo queremos para nosotros que pecamos contra ti. ¿Acaso tú hiciste excepción de personas en la cruz? ¿Acaso la sangre de Cristo fue derramada para unos y para otros no? Ayúdanos verdaderamente, Señor, a reconocer nuestro Jonás, nuestra naturaleza. Ayúdanos a reconocer si verdaderamente somos hijos tuyos, si verdaderamente somos hijos tuyos. Debemos de ser misericordiosos como tú, Señor. Ayúdanos, perdónanos. Cuánto necesitamos verdaderamente del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pido, mi Dios, que nos convicte tu Espíritu Santo y reflexionemos en nuestro corazón esa actitud de Jonás en nosotros. Ayúdanos, líbranos, Padre, porque verdaderamente yo tengo un Jonás dentro de mí y está más vivo que nada, Señor. Ayúdame. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos porque ya se me está haciendo tarde. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Las personas nuevas, bienvenidas. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Suscríbanse y tendrán las notificaciones. Todos los días estamos compartiendo un estudio. Sábados y domingos empiezo un poquito más tarde. Empiezo como a las 7 de la mañana o pasadito. Por cuestiones de que no ando tan a la carrera de trabajo y descanso. Pero de lunes a viernes aquí estamos a esta misma hora, casi por lo regular, 6:15, 6:30. Que Dios les bendiga ricamente. A mí 5:30, ya 5:15, 5:30 de la mañana, aquí tiempo del Pacífico en California. Saludos, les amo en el amor de Cristo, amén, bendiciones, y no se les olviden, hay que hacer morir ese Jonás en nosotros, amén, amén, bendiciones, bye.